Hola, buenas tardes. Les voy a presentar una unidad de trabajo que se llama Evidencia Experimental y Aspectos Teóricos de los Compuestos de Coordinación. Forma parte de la asignatura Química de Coordinación de la licenciatura en Química. El objetivo de este es revisar las bases de la teoría de campo cristalino para comprender las propiedades de los compuestos de coordinación que contienen metales del bloque D, así como conocer sus alcances y limitaciones de aplicabilidad a través de algunos ejemplos selectos. El objetivo de este video es comprender por qué la estructura de ciertos iones concretos hexacoordinados se aleja de una geometría octaédrica ideal mediante la aplicación del teorema de Ian-Taylor. El contenido del video es muy sencillo. Explicaré brevemente acerca de la introducción al tema, daré una evidencia experimental para poder platicar acerca de los arreglos estructurales distorsionados, me enfocaré en el teorema de Ian-Taylor y veré algunos casos límites. Al final daré algunos comentarios. Bien, como primer punto, debemos de recordar lo que son los diagramas de desdoblamiento de orbitales de un compuesto, en particular un compuesto hexacoordinado octaédrico. Como primer punto es recordar que un ion metálico está formado de orbitales D que lo rodean, y cuando se acercan ligantes en una geometría esférica, esos orbitales D experimentan una repulsión con la densidad electrónica de esos ligantes, haciendo que los 5 orbitales de ese catión metálico de transición estén a la misma energía, es decir, estén quíntuplemente degenerados. Una vez que se acercan más los ligantes y se define una geometría perfecta octaédrica, ocurre que esa quíntuple degeneración se desdobla en dos conjuntos. En un conjunto por debajo de ese campo hipotético esférico llamado baricentro, y otro conjunto que está por arriba de ese baricentro. Al primer conjunto que está por debajo se le llama conjunto T2G, que son los símbolos de Mühlke, recordar las tablas de caracteres, y el de arriba es el conjunto eje. A la diferencia energética entre eje menos T2G se le da el valor, se le da el nombre de energía de desdoblamiento de campo cristalino. Obviamente, la interacción repulsiva orbitales D con los ligantes da lugar al removimiento de la degeneración quíntuple de esos orbitales D. Ahora, para platicar acerca de esa evidencia experimental, deseo presentarles estos datos tomados del libro de Lee, en donde se comenta que en el estado sólido los halogenuros de cobre 2, en donde recordemos que el cobre 2 es un ion metálico con configuración electrónica de 9, muestran en general esa estructura. Aquí lo que debo de resaltar es que hay dos tipos de enlaces. Aunque el ion metálico es hexacoordinado, existen 4 distancias cortas, llamémosle A, y 2 distancias largas B que se encuentran a 180 grados. Los datos estructurales de los cloruros y bromuros de cobre 2 son estos. Esto avala que, a pesar de que son enlaces del mismo tipo, cobre halogenuro, hay una diferencia estructural importante. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué existe esa diferencia en 4 longitudes cortas y 2 longitudes largas? Ahora les presento el color del compuesto cloro cúprico dihidratado. Ese compuesto es de un color azul que, cuando se lleva a la estufa por 1 hora a 120 grados Celsius, ocurre que ese compuesto pierde las moléculas de agua de hidratación y ahora queda como un cloro de cobre 2 anhidro. Cuando se cristaliza ese compuesto y se obtienen los datos estructurales a través de la técnica de difracción de rayos X de monocristal, resulta que el compuesto cristaliza en el sistema cristalino monoclínico en el grupo espacial C2/N. Ese que está aquí son los datos estructurales tomados de esta página web. Aquí los de color verde son los iones A y cloruro, mientras que los de color café son los cationes de cobre 2.
Centrémonos en este. Este sería un cobre 2. A su alrededor tiene 1, 2, 3, 4 enlaces con fluoruros y 2 a una distancia sustancialmente mayor. Recordamos los datos de la tabla anterior. Cuando tomo los átomos directamente unidos a ese átomo y los uno a través de líneas, nos damos cuenta de que se genera un poliedro que es un octaedro, el cual no es regular, es un octaedro alargado. ¿Por qué? Por las dos distancias mayores. Ahora bien, el teorema de Jahn-Teller. Este fue propuesto en 1937 de manera independiente por Hermann Jahn y Edward Teller. El teorema establece tal cual y dice: cualquier molécula no lineal en un estado electrónico degenerado, desigualmente ocupado, será inestable y experimentará una distorsión hacia un sistema de menor simetría y menor energía, rompiendo esa degeneración. ¿Cómo puede pasar un sistema de alta simetría a uno de baja simetría? Hay varias formas de hacerlo. Aquí en esta lámina presento 3 de ellas. Este considerémoslo como un arreglo poliédrico, particularmente octaédrico perfecto. Bien, la primera deformación puede ocurrir que dos ligantes que se encuentran en posiciones alejadas en el trans experimenten un alejamiento con respecto al centro del octaedro. La otra es una compresión. La compresión implica que esos dos ligantes se acerquen hacia el centro metálico. Usualmente el acercamiento o el alejamiento es a través del eje Z, por no olvidarlo. Otra distorsión que puede ocurrir es que uno de estas caras del octaedro regular experimente una torsión, generando ahora una pirámide, un prisma de base triangular. Bien, algunos casos límites. Recordando de nuevo un poco acerca de la teoría del campo cristalino, particularmente el concepto de energía de estabilización de campo cristalino, cuando tengo un compuesto en un estado quíntuplemente degenerado, es decir, no desdoblado, el electrón ocupará cualquiera de los 5 orbitales. Cuando los ligantes se acercan a un ambiente perfectamente octaédrico, ese electrón caerá en uno de los orbitales de tipo T2G. Como nos damos cuenta, si la energía crece de abajo hacia arriba, este electrón tendrá una mayor energía en este sistema que en este. A esta diferencia energética que se puede calcular a través de esta expresión, podemos decir que este electrón se encuentra a un total de 2/5 de delta O más estable que el electrón en el caso no desdoblado o caso cero. Bien, ahora, ¿cómo aplicamos la teoría del campo cristalino relacionándolo con la deformación estructural? En esta lámina presento esa información. Esto que está aquí sería considerar el caso no desdoblado. Este que está aquí sería el primer caso desdoblado en un ambiente octaédrico perfecto para un ion metálico hexacoordinado en ese ambiente octaédrico. Recordemos que hay un conjunto por arriba del baricentro llamado G y otro llamado T2G. Pero cuando ocurre la deformación, ya sea un alargamiento, es decir, una elongación a lo largo del eje Z o una compresión a lo largo del eje Z para dar estas dos estructuras exageradas, ocurre que los orbitales D que tienen componentes a lo largo del eje Z son las que más experimentan esa interacción. Aquí, por ejemplo, en el conjunto T2G, de los 3 orbitales que tengo aquí, solamente el XZ del DZ tiene componentes sobre Z y ellos, al alejarse los gigantes del centro metálico, experimentan una disminución energética debido a que la distancia ahora entre el centro metálico y los gigantes es mayor. Por el contrario, aquellos orbitales de que solamente tienen componente a lo largo del plano XY, que son estos 4 gigantes, se acercan más los gigantes y ellos experimentan una repulsión mayor. Lo mismo ocurre con el conjunto G, que tiene componente a lo largo de Z, baja la energía, mientras que el que tiene únicamente componente a lo largo de X y Y, sube la energía. Caso opuesto ocurre con la compresión a lo largo del eje Z. Ahora, los que tienen componente en Z, dado que los ligantes están más cerca del centro metálico, acercándose por ese eje Z, experimentan una mayor repulsión. De manera simultánea, los que tienen una componente únicamente a lo largo de los ejes X y Y
experimentan una disminución en su energía, es decir, hay una menor repulsión. En esta lámina podemos ver qué ocurre con el llenado electrónico en el diagrama de desdoblamiento. En primer lugar, vemos que un electrón en un sistema no desdoblado presentará esta energía. Cuando el ambiente es un ambiente octaédrico perfecto en un complejo está coordinado, el electrón ocupará algunos de estos tres orbitales D que se encuentran en la misma energía. Aquí es importante resaltar que, aunque tengo tres orbitales, solamente uno de ellos se ocupa, lo cual significa que de los tres posibles, solamente uno está ocupado, y eso hace que haya una desigualdad en el llenado electrónico. Para que hubiera una igualdad, los tres tendrían que tener el mismo número de electrones, uno, cada uno por ejemplo. Al haber una desigualdad en el llenado electrónico, entonces el sistema experimenta una distorsión posterior, ya sea hacia una elongación a lo largo del eje Z o a una compresión a lo largo del eje Z. Si ocurre una elongación a lo largo del eje Z, los dos ligantes que se encuentran en esta posición se alejan del centro metálico, haciendo que haya una menor repulsión entre los orbitales del centro metálico con la densidad electrónica de los ligantes. Eso ocasiona una disminución en la energía potencial de esos orbitales, haciendo que esta triple degeneración, debido a la ocupación desigual, experimente un posterior desdoblamiento. Ahora el electrón ocupa orbitales cuyas componentes son principalmente en Z, debido a que ahora están más lejos y por tanto su energía disminuye. Lo mismo ocurre en el caso del eje. Si hubiera electrones, y llenaría el orbital de Z cuadrada porque experimenta una estabilización. Algo similar ocurre con la compresión a lo largo del eje Z, solamente que ahora, como los ligantes están más cerca del centro metálico, esos ligantes que están sobre el eje Z, la energía de la repulsión aumenta, y todos los orbitales D que tienen componentes sobre Z, como el de Z cuadrada, el de XZ y el de YZ, hace que aumente la energía. En esta tabla presento ahora los casos en donde suele ocurrir con mayor frecuencia este tipo de deformaciones. Nos vamos a centrar donde diga DF. DF significa distorsión observada, una distorsión fuerte. Ahí es prácticamente seguro que veamos un ion metálico con una distorsión de la geometría ideal local. Cuando vemos una DD significa puede ocurrir o no puede ocurrir una distorsión. Depende mucho del ambiente que se encuentra en el empaquetamiento cristalino. Y por último tenemos NE. Ahí, por Jan Teller, no se espera ninguna distorsión. Si llegase a ocurrir alguna, es por usualmente es debido a problemas, a situaciones de la red cristalina. Bien. En particular es muy interesante el caso de los D9, que es el caso del ion cobre 2, porque ellos, al presentar la distorsión, normalmente tienden a perder con gran facilidad ese par de ligantes que se encuentran ubicados en posición trans. Como comentarios finales puedo decir que la teoría de Jan Teller establece que si hay orbitales degenerados con ocupación electrónica desigual, el sistema molecular experimentará una distorsión estructural. Que los ligantes en posición axial, es decir, a lo largo del eje Z, que es el eje de prueba, de complejos de cobre 2 como este, suelen estar a una distancia más larga que los ligantes en el plano XY y experimentan reacciones de intercambio mucho más rápidas. Aquí es importante recordar que el teorema de Jan Teller establece que si hay una ocupación desigual, ocurrirá una distorsión, pero él no puede predecir si ocurre hacia la compresión o hacia la elongación. Experimentalmente se ha visto que ocurre más hacia la elongación. Por último, la geometría cuadrada del complejo de Faladio 2 y platino 2 puede ser considerada como un caso extremo de la elongación en un arreglo octaédrico. Bien, pues no me resta más que presentar las referencias y agradecer a todos su atención.